24 tarde. Último día hábil de la semana, les damos la más cordial de las bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde, 13 horas en punto, hay 16 grados aquí en la región metropolitana, se siente el frío, pronosticados 20 para esta jornada. Los invito a revisar las imágenes que han marcado esta jornada de día viernes 21 de abril. Vamos a partir con lo que está sucediendo en el norte del país, cortes de rutas, bloqueos parciales en los accesos al aeropuerto y masivas marchas a las que se han desplegado funcionarios públicos han marcado la jornada del paro comunal. Esto en Calama. También aquí en 24 tarde vamos a explicarle lo que va a anunciar el presidente en algunos minutos más en terreno. Lo hizo ayer en cadena nacional, la estrategia nacional del litio. En Tu Bolsillo lo explicamos peso a peso, de alguna forma, cómo esto impacta en el erario de nuestro país. Y también en información internacional, imágenes impactantes en Rumanía de un motociclista que escapó del ataque de un oso, esto en medio de un bosque. Aquí comienza 24 tarde. Ahora. Vamos con la información del momento. Nuestros equipos de la red regional de Antofagasta de TVN desplegados en la ciudad de Calama, que se mantienen en estado de alerta, en palabras de su alcalde. Desde Codelco informan que los bloqueos en las rutas están poniendo en riesgo las operaciones mineras. Ivania Chavarría con los detalles desde Calama. Ivania, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente es una situación de bloqueo de rutas que se ha mantenido durante toda esta jornada. En este momento nosotros nos encontramos en la ruta B24. Este es el acceso a Chuquicamata y vemos en vivo imágenes de Hernán Maureira, que nos muestra muchos transportistas y también muchos pobladores de aquí de los alrededores quienes han decidido entonces sumarse a este bloqueo. Según el último informe entregado por Carabineros en la ruta B24, que es la que nos encontramos nosotros, que va a Calama, Chuquicamata, está absolutamente bloqueada en ambos sentidos. La ruta 25CH Calama-Antofagasta también se encuentra bloqueada. La ruta 21CH Calama-Chihu-Chihu lo mismo. Y también la ruta 23CH Calama-San Pedro de Atacama. Escuchamos de fondo a los mismos pobladores quienes están en este punto cantando el himno de Calama. Ellos aseguran, y lo que decían recién, sin seguridad no hay cobre. Esto porque todas las rutas hacia las mineras de aquí de la comuna están absolutamente bloqueadas. No se permite el tránsito de vehículos hacia las faenas. ¿Esto qué significa? Les cuento, según el comunicado que envió Codelco, se asegura que se encuentran absolutamente bloqueados los accesos a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Ales. ¿Esto qué significa? Desde Codelco aseguran que esto pone en riesgo las operaciones y también a los trabajadores, porque los que estaban en turno no han podido salir de faena y por supuesto los trabajadores que debían comenzar el turno durante esta jornada tampoco han podido acceder. Los pobladores acá nos comentaban que ellos no se van a mover de este punto, ellos van a continuar por lo menos durante todo este día. Y estos bloqueos no son nuevos, estos comenzaron el miércoles, luego al día siguiente de esta balacera que ya conocemos, terminó con 2 personas fallecidas y 5 lesionadas en la ciudad de Calama. Pero aquí no es el único lugar donde han habido manifestaciones. También durante esta mañana sabemos ya de esta masiva marcha que se produjo en la comuna y donde también, por ejemplo, se incorporaron los trabajadores del agro, el terminal agropecuario de Calama, que por primera vez en su historia cerró sus puertas. Ni para Año Nuevo ni para Navidad habían cerrado las puertas. Sin embargo, hoy día más de 170 locales no quisieron trabajar y se sumaron a esta movilización. Tenemos declaraciones al respecto. Escuchemos. De los 43 años que ya tiene el recinto, jamás habíamos cerrado. ¿Y hoy día por qué se suman a esta movilización? Porque nuestros locatarios, nuestros clientes han sufrido muchos asaltos, muchos robos. Entonces necesitamos apoyar esta causa y somos parte de Calama nosotros. La mayoría también tenemos trabajadores que son extranjeros, entonces están estigmatizados.
una masiva manifestación entonces que según el propio alcalde han sido más de 20.000 las personas que se han congregado y que durante esta mañana se reunieron en diferentes puntos de la comuna para entonces manifestarse principalmente por la inseguridad que aseguran estar viviendo día a día. Si bien sabemos que el gobierno entregó anuncios para la comuna de Calama para mejorar, por ejemplo, la seguridad, para mayor refuerzo policial, mayores recursos también para la investigación del Ministerio Público, quienes se han manifestado dicen que no están de acuerdo en esto. Durante esta marcha, que yo decía, según el alcalde, participaron más de 20.000 personas, recorrió diferentes puntos de la ciudad de Calama y pasó también por la primera comisaría, un lugar que, como ya sabemos, fue atacada el pasado día martes por este sujeto que a mano armada entonces propinó varios disparos ahí y luego también en el terminal de buses. La gente se agolpó en el inicio a la puerta de la comisaría y saludó, entregó su apoyo a Carabineros. Tenemos declaraciones también al respecto, escuchamos. Las medidas pueden ser más. Y Calama eso está pidiendo con mucha humildad estamos pidiendo ello. Y escuchen más a los alcaldes, que creo que podemos decir hartas cosas también. Es bueno. El delincuente se tiene que acostumbrar que aquí hay mano dura, que acá hay una política no de reacción, una política permanente de proactividad para atacar la delincuencia. Y eso es lo que uno espera en términos de trabajar unidos, y sobre todo con nuestras autoridades. Calama en alerta, Calama en crisis de seguridad, decía también el alcalde durante esta jornada. Y él, por supuesto, si bien él asegura, él no convocó a esta manifestación, sino más bien fueron diferentes organizaciones sociales. Él apoyó, por supuesto, esta masiva marcha. Él estuvo presente, de hecho, en esta gran caminata que duró aproximadamente unas 3 horas por diferentes puntos de la ciudad de Calama. Tenemos también declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito. Escuchemos. Y cuando la ciudadanía legítimamente manifiesta sus necesidades, sus temores y que quiere una presencia más robusta del Estado, no solamente está en su justo derecho, sino que es parte de la forma en que la ciudadanía se relaciona con su gobierno. La responsabilidad nuestra es atender a esta preocupación con sentido de urgencia. Reacciones entonces en torno a esta masiva manifestación, este paro comunal en la ciudad de Calama. Y yo me muevo un poco de imagen para que Hernán pueda mostrar entonces el ambiente de lo que pasa en este momento en la ruta que va hacia Chuquicamata, ruta que también une la ciudad de Calama con Tocopilla y también con Iquique. No hay tránsito de vehículos, solo vehículos de emergencia. Se les ha permitido el paso por esta ruta y ellos, quienes se encuentran acá, aseguran se van a mantener por lo menos durante toda esta jornada. Sí, se ve en la imagen la famosa ruta del cobre que está cortada por ahora. Iván Echevarría, te agradecemos el trabajo desde Calama. Nos vamos con otro de nuestros equipos desplegados en esta importante ciudad de la región de Antofagasta. Cortes de rutas, bloqueos parciales en los accesos al aeropuerto, masivas marchas a las que se han plegado funcionarios públicos han marcado la jornada de paro comunal en Calama. La comunidad exige mayor seguridad, lo hemos visto ante el aumento de los hechos de violencia en la ciudad. Rubén Salinas, desde otro punto de Calama, con más información. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en la plaza 23 de marzo, lugar donde hace pocos minutos culminó esta masiva marcha que recorrió gran parte de las calles de Calama, que partió en el municipio y recorrió las principales arterias, principalmente exigiendo mayor seguridad. La verdad es que aquí, por parte de los vecinos, hay preocupación por los hechos de violencia, no solamente que se han registrado durante esta semana con el ataque a la comisaría, que dicen fue la gota que rebalsó el vaso, sino que de los hechos que han ido ocurriendo durante los últimos meses. Hasta ahora, si bien no hay una cifra oficial de cuántas personas participaron de esta manifestación, fuentes cercanas al municipio hablan de más de 10.000 personas que se habrían plegado a esta convocatoria de paro comunal, donde nosotros estamos en pleno centro de la ciudad y hay muy poco comercio con sus puertas abiertas, la verdad, porque la mayoría se sumó a este llamado de paralización comunal. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones, un balance, lo que opina la gente aquí en Calama respecto de lo que ocurre en la comuna. En la mañana es demasiado complejo porque yo vivo en la población y asaltan a las pobladoras, vamos a comprar pan, nos asaltan, nos roban el monedero, nos roban el pan. Nosotros estamos abandonados por Chile, Chile no es Santiago, Chile es Calama. No es posible que el gobierno hoy
esté no resguardando la seguridad de la nación, no solo de nuestra patria, sino que además de Calama, que es el sustento de Chile. Ya no se puede salir en la noche, es inseguro. Antes sí podíamos, ahora no. A las 6 de la tarde todo el mundo se va a su casa, cierran los negocios. Vivir constante es sentirse que estamos en peligro, que no podemos dejar nuestras casas solas, que no podemos andar en nuestros vehículos porque lo hacen portonazo, porque la tarde se la tomaron los delincuentes. Nosotros no podemos venir al centro después de las 6 de la tarde. Ya antes teníamos una vida tranquila. Bien, escuchábamos voces de quienes participaron de esta manifestación, de este paro comunal, contando un poco la realidad de lo que se está viviendo y la sensación y el sentir que tiene la gente de Calama respecto a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos meses. Una manifestación, una marcha completamente pacífica, marcada quizás por el cierre de un local de una carnicería cuando esta manifestación comenzaba, donde las mismas personas fueron quienes bajaron esta cortina para que este local comercial se sumara a este paro comunal, donde se sumó gran parte del comercio, la feria modelo, la feria rotativa, el terminal agropecuario son parte de las agrupaciones, además de la locomoción colectiva, que incluso los taxis colectivos paralizaron gran parte de las calles de la ciudad para que esta manifestación pudiera avanzar de manera tranquila. Otro de los hechos que marcó claramente la jornada fue el bloqueo de ruta hacia el aeropuerto de la ciudad. Hay que dejar en claro que el aeropuerto de Calama, por lo demás, es el tercer aeropuerto con mayor flujo de pasajeros de nuestro país después de Santiago y Antofagasta, donde los conductores de los taxis básicos que trabajan en el aeropuerto bloquearon esta ruta con barricadas y atravesaron sus vehículos para también, de alguna manera, sumarse a este paro comunal, mostrando también su preocupación por los hechos de violencia a los que ellos se ven expuestos a diario en el trabajo ahí en el aeropuerto. Las personas debieron caminar varios metros para llegar hasta el aeropuerto y tomar su vuelo, o incluso los pasajeros que venían llegando debieron caminar también bastante con mucho frío que hacía durante la mañana, pero de todas formas muchos de ellos también mostraron su apoyo a lo que estaba ocurriendo aquí en la ciudad. Los invito a escuchar declaraciones. ¿Qué fue lo que ocurrió durante esta mañana en el aeropuerto de Calama? Nosotros venimos llegando en este momento desde Santiago y nos encontramos con esto, pero creo que es una buena medida en vista y considerando los sucesos que se han suscitado acá en la ciudad. Yo soy taxista y tengo un pasajero para Spencer y no puedo llevarlo porque está cerrado por todos lados. Oiga, cerrado todo el acceso, ¿no puede salir de Calama? No puede salir de Calama a ningún lado. ¿Qué le parece la movilización? Bueno. Independiente de los perjuicios, apoya la situación. Exactamente. Apoyamos toda la situación que está pasando aquí en Calama. Todo esto es una causa común por el tema de la delincuencia, la ilegalidad que está ocurriendo, el fomento, lo que no se hace en Calama, o sea, ya estamos cansados, los cansamos bastante ya de todo lo que es delincuencia. Bien, escuchábamos impresiones de los pasajeros que llegaban a Calama o se estaban retirando de Calama por el aeropuerto, que se encontraron con este bloqueo de ruta. Los invito a escuchar, a ver, mejor dicho, estas imágenes de dron de la avenida Balmaceda, la principal arteria de Calama, que grafica un poco la magnitud de personas que se sumó a este paro comunal, una larga fila de personas que abarcó gran parte de las 4 pistas de esta avenida, que es la principal, que conecta claramente la salida norte con la salida sur de Calama y que estuvo completamente cortada por el tránsito de las personas que se mantuvieron, la verdad, por bastantes minutos en ese lugar. Es parte de lo que ha ocurrido, manifestación que culminó, pero que continúan, por supuesto, en algunos sectores de la ciudad de Calama, y estaremos pendientes, Andrés, de lo que pueda ocurrir dentro de las próximas horas con este paro comunal aquí en la capital del Loa. Don Rubén Salinas, continuamos conectados desde la ciudad de Calama. Muy buenas tardes. Seguimos con información policial. La Policía de Investigaciones descubrió 3 cadáveres en las cercanías de Curacaví. Según antecedentes, 2 de los cuerpos corresponden a personas buscadas por un secuestro desde el año 2022. Fabián Collado con todos los detalles. Fabián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Fue un macabro hallazgo, evidentemente, lo que ocurrió durante horas de la tarde de ayer en plena Ruta 68. Estamos hablando después del túnel Lo Prado, a la altura de Curacaví, siempre en dirección hacia la región de Valparaíso, donde la Policía de Investigaciones, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Carabineros estuvo revisando el lugar, realizando una inspección en torno a la investigación que se está desarrollando en contra de una peligrosa banda de delincuentes que fue desbaratada en noviembre del año pasado en la operación Caracas. Estamos hablando de delincuentes que realizaban secuestros extorsivos en contra de personas que no tenían vínculos con ellos, sino que era con el objetivo de poder obtener grandes sumas de dinero en la región metropolitana. Pues bien, a raíz de esta investigación ya habían 17 personas que fueron detenidas en los operativos que ustedes están viendo en el costado derecho de pantalla, 12 de ellos los cuales están en prisión preventiva. Según los peritajes que desarrolló la VIP de la PDI, habían 6 personas que habían sido víctimas de esta peligrosa banda de delincuentes de origen venezolano. De los 6 se habían encontrado 4 personas, o sea que lo que significa eso, que las víctimas, familiares de las víctimas, cancelaron el monto que les estaba solicitando esta banda de delincuentes. Pero hubo 2 que eso no ocurrió y que estaban desaparecidas estas 2 personas. Por lo mismo, a través de la investigación y los diversos peritajes que estuvo desarrollando este equipo especializado de la Policía de Investigaciones, pudo llegar hasta este lugar desolado, donde no hay testigos, no hay propiedades en los alrededores, y luego de realizar la inspección se pudo encontrar no solo 2, sino que 3 cuerpos de personas sin vida, personas que habían sido asesinadas al menos hace 6 meses, según los antecedentes preliminares. Por lo mismo se realizó obviamente la exhumación de aquellos cuerpos que se encontraban enterrados, donde se confirmó de que habían sido asesinados, y sumado a aquello se pudo confirmar que 2 personas estaban vinculadas plenamente a esta banda, que habían sido víctimas de esta banda de delincuentes durante el año pasado. Uno de ellos en el centro de Santiago, en junio del 2022, y el segundo en octubre del 2022, cuando junto a su pareja estaban saliendo del sector de Bellavista y fueron los 2 secuestrados. Al otro día la liberaron a ella, pero él quedó en cautiverio y de hecho la estuvieron amenazando a la pareja, que tenía que entregar 100 millones de pesos si que quería que saliera con vida la persona, su ser querido. En definitiva, esto no se concretó porque no tenía el dinero, y es así como le quitaron la vida. Incluso le enviaron un video cuando estaba siendo agredido brutalmente a balazos. Pues bien, no se sabía nada absolutamente de los cuerpos, y ayer se pudieron encontrar estos 3, donde la tercera víctima se está investigando si es que era una situación, un secuestro no denunciado. Vamos a revisar declaraciones que entregó la PDI al respecto. 2 de los cuerpos que ya fueron encontrados corresponden extraoficialmente a 2 víctimas que aún no habían sido habidas de las investigaciones del año pasado. La tercera víctima se están haciendo indagaciones respecto a qué delito, ¿cierto?, la trajo hasta este lugar. Los autores del secuestro, estas personas ya se encuentran detenidas, tal como dijo usted, en la operación Caracas del año pasado. Hay una investigación en curso, ya se han dado detalles respecto a la vinculación con delito de secuestro extorsivo, y esto es parte de operativos que muchas veces se iniciaron con otras finalidades, pero que terminan dando cuenta de la desarticulación de organizaciones criminales y bandas delictuales. Las víctimas ya fueron derivadas hasta el Servicio Médico Legal de Melipilla, donde la investigación continúa. Eso sí, la PDI es clara. Los autores de estos brutales crímenes están en prisión preventiva actualmente, y esto va a ser fundamental en medio de la investigación, el hallazgo, el macabro hallazgo de los 3 cuerpos. ¿Por qué? Porque las eventuales condenas van a ser más elevadas, producto de que lo que se les va a tipificar ahora, se les va a reformalizar probablemente, va a ser por homicidio con secuestro, y eso tiene una penalidad que puede llegar hasta el presidio perpetuo calificado. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos a la comuna de Renca. Insólito que personas cuando ven a alguien en un accidente no le presten auxilio, sino que terminan robando. Esta situación ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. Un conductor del ex sistema Transantiago iba circulando por la autopista General Velázquez a la altura de Apóstol Santiago. Se habría quedado dormido. Es ahí cuando pierde el control de la máquina y termina chocando con una de las salidas. Bueno, pedía auxilio, pedía ayuda, estaba en malas condiciones de salud, y varias personas que estaban en los alrededores sintieron el ruido, sobre todo el choque. Por lo mismo fueron a ver lo que sucedía, y en vez de poder colaborar, ver si se encontraba bien o mal de estado de salud este conductor, le robaron sus pertenencias.
Una situación de poca empatía, lo que ocurrió y posteriormente a través de las cámaras de televigilancia de la autopista central fue la ambulancia y lo trasladó hasta un recinto asistencial. Nada quita la responsabilidad de este chofer en el accidente. De todas maneras, él chocó solo y podría haber provocado una tragedia de haberse quedado dormido en un horario de alta demanda en la autopista central General Velázquez. Pues bien, afortunadamente eso no ocurrió, se encuentra en mejores condiciones de salud el conductor, quien se va a tener que responsabilizar obviamente por este accidente, pero también Carabineros está buscando a estos delincuentes que con total desfachatez, en vez de prestar auxilio, asaltaron al conductor herido. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros. De Transantiago, por causas que se investigan, habría colisionado con la barrera de contención. En el momento que se encontraba en el lugar del accidente, es abordado por 3 sujetos, 2 mujeres y un masculino, quienes lo intimidan con arma blanca y le proceden a sustraer su teléfono celular y una mochila con diversas especies personales de la víctima. Este procedimiento se dio cuenta a los tribunales correspondientes. Bueno, el bus fue retirado del lugar, no provocó inconvenientes a los automovilistas en la hora punta de la mañana en General Velázquez, que obviamente es altamente concurrida, pero insistimos, llama la atención, o sea, independiente de la responsabilidad de este accidente que podría haber terminado en una tragedia, también la falta de empatía, delincuentes totalmente descarados que no les importa nada y en vez de prestar auxilio, terminaron asaltando a una persona que estaba herida y que requería atención médica ahí en la comuna de Rencan 3. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. 13 horas con 21 minutos, nos vamos a la pausa. En 24 tarde hay 16 grados en la capital. Lo decíamos, una jornada más helada que las anteriores. 20 la máxima este día viernes. Pausa y volvemos. Ya volvimos con 24 tarde. Ahora. Vamos con la imagen del momento hasta la región de Antofagasta. Nos trasladamos, escuchemos al presidente de la República, Gabriel Boric, quien presenta la Estrategia Nacional del Litio, que ayer la presentó en cadena nacional, hace la bajada en la región de Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca. Escuchemos al presidente Boric. La impunidad es cuando también el crimen crece y nosotros no vamos a permitir que se instale la impunidad. Por eso la función que realiza tanto Carabineros, pero también especialmente en este caso me refiero a la PDI, en esclarecer los delitos, identificar a los culpables, entregar las pruebas necesarias para que la justicia, el Ministerio Público haga su trabajo, es tremendamente relevante. A esto, que es en lo inmediato, se suma lo que ya habíamos anunciado hace algunos días, que es la incorporación de Calama, además, por cierto, de la capital regional Antofagasta, al plan Calle Sin Violencia que vamos a implementar a la brevedad. Esto nos va a permitir una persecución penal más efectiva de los homicidios y delitos violentos, mayor presencia policial en el territorio y sacar de circulación, y esto es muy importante, las armas ilegales e irregulares. Por esto quiero insistir, como gobierno no estamos solamente haciendo promesas, estamos haciendo lo que no se hizo en mucho tiempo. Nos estamos ocupando con medidas concretas de corto y mediano plazo, de combatir, enfrentar al delito y de recuperar, por sobre todo, los espacios públicos para la ciudadanía. Tenemos que recuperar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Esa pelea se la vamos a ganar a la delincuencia, se la vamos a ganar al narco. Los espacios públicos son de los ciudadanos honestos, trabajadores, honrados, no de los narcos ni de los delincuentes. Porque esa es nuestra tarea y estamos totalmente empeñados en ello, en garantizar el derecho a la seguridad de las personas. Sobre la Estrategia Nacional del Litio. Ayer estuve participando en la mañana en ENADE, en donde las empresas, a través de los discursos de la presidenta de ICARE y del presidente de la CPC, pidieron unidad al mundo político para hacer que Chile avance. Yo recojo ese llamado. Desde el gobierno también hemos pedido unidad para poder sacar adelante proyectos que son importantes y que el mismo mundo empresarial también considera que son relevantes, pero no solamente el mundo empresarial, también los trabajadores y trabajadoras, como una distribución más justa de la riqueza, para poder tener mejor cohesión social que apuntale el crecimiento que necesitamos en nuestro país. No me cabe ninguna duda que las grandes tareas del país, en particular un nuevo modelo de desarrollo, requiere que trabajemos juntos, en unidad y dejando de lado diferencias políticas. Acá estamos trazando un camino de largo plazo para nuestro país. Y ahí las diferencias que podamos tener hoy día en el Congreso se van a quedar pequeñas a la luz de la historia.
no van a entrar en la luz de la historia. Y por eso es importante que todos y todas estemos a la altura. También ayer presenté al país en la noche la Estrategia Nacional del Litio, que fue producto de un trabajo multisectorial y que muchos de ustedes que están aquí presentes pueden tener legítimas dudas o planteamientos respecto de ella. Y por eso he decidido venir al norte, porque llevar adelante esta gran tarea con foco en un mayor desarrollo para el país, en las regiones, me lo ha mencionado el gobernador regional reiteradamente, la importancia que tiene en el desarrollo para esto los gobiernos regionales. Lo hemos conversado también con la delegada, que cumple un rol importante acá en la región. Necesitamos que conversemos con todos, con los trabajadores y trabajadoras, con los empleadores, con los sindicatos, con los gremios, con las empresas, con la comunidad científica, con los pueblos originarios y con las comunidades locales. Por eso les cuento que como parte esencial, como pilar de esta Estrategia Nacional del Litio, estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares. Y acá todos son importantes en la medida en que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos. Sobre la industria del litio, y como resumen del anuncio hecho ayer, tal como en algún momento han sido otros minerales, el litio nos presenta una gran oportunidad para el desarrollo que no podemos desaprovechar y tenemos que hacerlo distinto como lo hemos hecho antes. Cuando hablamos de desarrollo estamos pensando en el bienestar para los habitantes de nuestra patria, no para unos pocos. Estamos pensando en que la riqueza que existe en nuestro territorio sea mejor distribuida, descentralizadamente. La industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de una industria. Para esto es indispensable, y así lo hemos definido, que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo del litio. Y por eso vamos a enviar al Parlamento, después del proceso participativo, el proyecto de ley para crear una empresa nacional del litio y el Comité Corfo de Litio y Salares. Escuchábamos al presidente de la República, Gabriel Boric, entregar elementos de esta Estrategia Nacional del Litio aquí en 24 tarde. Vamos a intentar hacer un ejercicio, explicarles a ustedes a través de la gráfica lo que significa en su bolsillo, en el bolsillo de todos los chinos del país, esta Estrategia Nacional del Litio. Lo decía el presidente, es una gran oportunidad, es el denominado oro blanco para muchos. Vamos con la primera gráfica para explicar esta estrategia, para explicar el contexto en que se presenta esta Estrategia Nacional del Litio. Hoy día Chile tiene el 30% de las reservas mundiales del litio. ¿Para qué se usa el litio? Para las baterías de celulares, para las baterías, por ejemplo, de los autos eléctricos. Es un insumo importantísimo en la industria, sobre todo ecológica, a partir de los próximos años. Vamos con la siguiente estación, seguimos explicando. El único lugar hoy día en Chile donde se extrae litio es en el Salar de Atacama. No es el único lugar donde hay litio, sino donde se extrae hoy día. Es el Salar de Atacama, región de Antofagasta. Aquí está la denominada joya de la corona. Aquí está buena parte de las reservas. Vamos con la siguiente estación. En este lugar hoy operan dos empresas, SQM y Albemarle. SQM bien polémica, recordemos, por varios aspectos. Y ahí está parte también de la decisión. Vamos con la siguiente estación. SQM hoy día explota de lo que se saca, se extrae de ahí el 75% del total de litio que se exporta en Chile. Lo exporta SQM. Son 157.000 toneladas métricas el año pasado y tiene un contrato de extracción en esa zona, Salar de Atacama, esto es importante, después lo vamos a explicar, hasta el año 2030, es decir, hasta 7 años más. Vamos con la siguiente estación. La segunda empresa norteamericana, Albemarle, explota o extrae el 25% restante. Estamos hablando de 50.000 toneladas métricas al año, pero tiene un contrato hasta el año 2043. Ambos contratos son con Corfo y aquí partimos explicando lo que propone el presidente en lo medular, en lo vertebral, tiene varios elementos más en detalle. Vamos con la siguiente estación, porque ahora ya no será Corfo, sino que serán Codelco y Enami los que deben llegar a acuerdos con privados. En este nuevo camino que dibuja, que propone la autoría del presidente Boric, hay una alianza público-privada, pero siempre el Estado con una mayor participación, pero siempre una alianza público-privada. Se va a acordar, por ejemplo, esos contratos que yo les decía, de SQM hasta el 2030,
En Albemarle hasta el 2043 se acuerda, o por lo menos se va a proponer renegociar estos contratos con privados. Una mayor participación estatal en estos contratos. Por ejemplo, en el caso de SQM, no antes del 2027 se van a renegociar esos contratos. Por lo menos se busca cambiar hasta los años en que terminan. De ahí en más, obviamente, el dibujo cambia y es lo que tiene que entrar en el detalle de esta ley. Mientras ocurren estas negociaciones de Codelco y Enami, mientras ello ocurre, se va creando la Empresa Nacional del Litio, que es la que se va a ocupar, obviamente, de la explotación finalmente de este mineral. Hoy, Corfo arrienda, también para seguir en los números, 81.000 hectáreas a SQM, siempre en el Salar de Atacama, y 16.000 hectáreas a la empresa Albemarle. Ese es el negocio del litio. ¿Y por qué es denominado, sobre todo el año pasado, el oro blanco? Porque el año pasado llegó a un precio histórico el litio, y es por ello que es necesario acelerar este proceso, porque los precios van cayendo, porque la demanda se mantiene alta, pero no sabemos qué vaya a pasar con el tema del litio de aquí a algunos años más. Vamos con la última estación que hemos preparado. El año pasado, la tonelada métrica de litio llegó a los $52.000. Eso es un precio histórico, nunca antes alcanzado. Ya este año el precio ha caído cerca de un 50%. Por eso hay que acelerar el tranco. La demanda se mantiene, pero el precio ha caído. Vamos con la siguiente estación. El año 2022, para entender lo importante que esto es para el Estado, incluso estuvo arriba de la mesa después de la reforma tributaria y el fallido proyecto que se rechazó hace un tiempo, solamente el año pasado SQM pagó en impuestos $5.000 millones a razón de este precio extraordinario al Estado en impuestos. Esto es más de lo que entregó Codelco al Estado el año pasado. Para dimensionar, los precios no se van a mantener, pero es importante legislar y avanzar en el tema del litio porque la oportunidad se puede pasar. Al empresariado, obviamente que este proyecto le hace sentido en algunos puntos, no le hace sentido en otros puntos. Escuchemos declaraciones. Nos sorprenden los anuncios del gobierno, que relega a un segundo plano al sector privado, dejando al Estado como controlador en cualquier proyecto futuro que involucre al litio. No están dados los incentivos suficientes para que las empresas privadas inviertan en el desarrollo de la industria. Los anuncios del presidente no se condicen tampoco con la necesaria confianza que la colaboración público-privada requiere entre los actores del Estado y el mundo empresarial, espíritu que creímos ver presente ayer en ENADE. Vemos una oportunidad histórica hoy día para Chile. A través de esta política se va a permitir acelerar acuerdos público-privados que permitan no solo generar recursos para el Estado, sino también encauzar recursos para las distintas regiones donde se localicen los proyectos y sus comunidades. Esperamos realmente que Minera Salar Blanco se transforme en el tercer actor en la industria del litio en Chile después de más de 35 años. Son diferentes visiones respecto a esta estrategia que está presentando hasta ahora el presidente Boric en la región de Antofagasta. Ayer lo presentó, lo decíamos, en cadena nacional, esta estrategia nacional del litio para aprovechar este gran momento que está viviendo este mineral en Chile y también en el mundo. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar la economía, nos vamos a ir a temas de salud. Lo vemos en la imagen a la ministra del ramo. El segundo semestre de este año se sumará al Programa Nacional de Inmunizaciones la vacuna contra la meningitis B para los lactantes. Las dosis serán completamente gratuitas. Pamela Araya con todos los detalles. Pame, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Bueno, estuve ahí preguntando en algunas clínicas, cotizando, y la verdad que, bueno, esta vacuna ya se administraba, pero de forma privada, y son 2 dosis y cada una bordea los 100.000 pesos. Ese es el valor que tiene esa vacuna y que desde el segundo semestre se va a aplicar de forma gratuita, también en 2 dosis, claro, desde los 2 meses, la primera a los 2 meses y la segunda a los 4 meses. Hay que decir que el Programa Nacional de Inmunización ya tenía una vacuna contra la meningitis, pero en este caso eran otras cepas, se puede decir, o otros tipos, que eran la A, la W, la Y y también la C. Es muy importante este anuncio, yo les decía, porque había una brecha económica bien importante, una vacuna muy cara, y lo otro también es que porque es una enfermedad muy grave. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Salud ahí en este anuncio que lo hizo en un centro de salud familiar de la comuna de La Pintana.
vacuna se agrega a los 2 y 4 meses como aparece en el calendario y va a permitir proteger a los niños de esta importante y trascendente enfermedad. Esto se complementa con la vacunación que ya estábamos haciendo para otra causa de meningitis, que es la hemofiloinfluenza, y con eso vamos a mejorando la cobertura para las infecciones de este tipo. La meningitis es una enfermedad grave que afecta principalmente al cerebro y también a la médula espinal. Muchas veces hemos visto las consecuencias que ha tenido algunos brotes, sí, y por eso se han hecho en alguna ocasión algunas campañas, decía la ministra, no en el último tiempo, pero sí ha habido situaciones complejas en nuestro país. Pues bien, ahora ya desde el segundo semestre los niños van a empezar a estar protegidos y hablamos con algunas pediatras respecto de lo que significa este avance y también las consecuencias que tiene esta enfermedad. La protección que entrega esta vacuna es para las enfermedades infecciosas graves por el meningococo grupo B, que produce sepsis grave, produce meningitis en los niños y que actualmente se ha visto que este serotipo es el más frecuente en los menores de 1 año, que a pesar de ser pocos casos, son casos muy graves y que producen mucha limitación a futuro de estos pacientes. La meningitis por serogrupo B y todas las meningitis bacterianas son capaces de generar grandes secuelas y gran mortalidad, sobre todo en los lactantes menores de 1 año. Es por eso que la vacunación empieza a cubrirse en este grupo etario y después viene un refuerzo después del año. Una protección garantizada, entonces, para las guaguitas, esto a partir del segundo semestre, ya lo decíamos, lo valoran los especialistas, pero sobre todo las mamás. Nosotras conversamos con algunas de ellas ahí en el Centro de Salud Familiar que estaban bien contentas porque hablaban de esto, del factor económico. Eso es bueno para la gente que son de bajos recursos, así que es mejor para los niños. Esta vacuna existía, pero había que pagarla y ahora es gratuita. Ah, súper. Mejor todavía, súper bien. Es bueno para los niños porque están más protegidos, ya no hay que cancelarla, porque como antes se cancelaba, ahora ya no, pues hay muchas mamás que no tienen los recursos para proteger a sus niños. Bien, la fecha específica todavía no está. Y también surgió una duda, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos lactantes que tienen 6 meses, 1 año, 1 año y medio? Bueno, explicaban también en el ministerio que a los niños se les puede vacunar porque el plan de inmunización en nuestro país garantiza todas las vacunas para los niños. Pero claro, la novedad es que a partir del segundo semestre ya esta vacuna está incluida, la primera dosis, a los 2 meses. Y ya les decía yo, los valores en el sector privado, cada dosis más de 100.000 pesos, algunas tienen a 98, otras a 110.000 pesos, pero la verdad es que ahora todos los niños van a tener derecho a esta dosis para protegerse contra la meningitis B. El costo de esta vacuna duele y duele harto, así que es tremendo que esté dentro del Plan Nacional de Vacunación. Bueno, tú eres papá, lo sabes perfectamente. ¿Ah? Sí, pues, si tuve que vacunar los 2 míos con la meningitis B y es carísima y tremendo que esté justamente en el Plan Nacional de Vacunas, algo que es tan necesario. Pame, muchas gracias. Vamos a continuar con otras informaciones. Me vieron mirando para el otro lado. El único condenado por el asesinato de Viviana Heger en Puerto Varas quedó en libertad condicional por buena conducta. La Comisión de Libertad Condicional de Valdivia otorgó este beneficio a José Pérez Mancilla, de 59 años, quien cumplió 8 de los 10 años y un día a los que fue sentenciado por el robo con homicidio de la contadora. Pérez Mancilla fue uno de los 10 internos del Centro de Estudio y Trabajo beneficiado con la decisión, esto por tener buena conducta y por haber cumplido de manera efectiva la mitad o 2/3 de la condena. El caso se remonta al 2010, cuando el carpintero asfixió con una bolsa a Viviana después de que lo sorprendiera robando para luego esconder el cuerpo en la mansarda de su propia casa ubicado en Parque Stoker, esto en Puerto Varas, siendo encontrada el cuerpo de Viviana Heger 42 días después por su esposo Jaime Anguita. Terrible la decisión de la justicia de dejar libre a alguien que estaba imputado en el caso de Viviana. Si cometió el asesinato, yo creo que tendría que pagarlo en cárcel, ¿no? Mala la justicia en Chile, mala. El señor Pérez en la cárcel, para poder optar a esta libertad condicional, necesariamente tiene que haber manifestado arrepentimiento del hecho. Es imposible que él hubiera podido acceder a esta libertad condicional si no hubiera asumido
el hecho, no hubiera asumido, entre comillas, la responsabilidad por su acto y haber manifestado el arrepentimiento mismo. Nadie puede hacer eso si no se considera culpable de un delito. Revisamos información política. El Partido Socialista confirmó a Paulina Bodanovich como carta para reemplazar al ministro Elizalde en el Senado. La noticia fue informada por la mesa directiva del partido, quienes tras una reunión confirmaron por unanimidad que Bodanovich sea la carta para ocupar el puesto como senadora por la región del Maule. Con esto, la abogada y presidenta del Partido Socialista desde mayo del 2022 deberá esperar hasta el domingo para que la Comisión Política de la Tienda ratifique su nombre. 1 de la tarde con 47 minutos. Con esta información de la política nos vamos a la pausa y al regreso toda la información del mundo en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. 55 minutos, revisamos las informaciones más relevantes de esta jornada de día viernes 21 de abril. Ocurría en el mundo junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Partimos con noticias que se desarrollan a esta hora en Estados Unidos, porque hace pocos minutos llegó el expresidente peruano Alejandro Toledo a las instalaciones de esta corte en California. Lo que sí, Andrés, sorprendió a todos porque no entró por donde la prensa lo estaba esperando, sino que buscó una entrada alternativa para no tener que dar declaraciones y también para que la prensa no tuviera su imagen, entregándose obviamente a las autoridades estadounidenses para ser extraditado a Perú. Recordemos, Andrés, que esto es un caso que viene desde el 2017, son prácticamente 6 años, que para los peruanos él estuvo prófugo de la justicia viviendo en Estados Unidos. Finalmente, una corte en Estados Unidos decide que efectivamente él debe ir a rendir cuentas a su país, en donde, recordemos, todo lo que lo rodea tiene que ver con el escándalo de Lavallato, con el escándalo de Odebrecht y con que él o su testaferro al menos habría reconocido que recibió al menos 17 millones de dólares después de haber recibido sobornos por parte de esta constructora brasileña para poder hacer la concesión de una obra. Todo esto es lo que ha prácticamente conmocionado a los peruanos en las últimas horas, en los últimos minutos además. Recordemos que él había estado bajo arresto domiciliario, que va a estar detenido además en una cárcel de Estados Unidos, a la espera obviamente de cuáles van a ser las fechas en las que las autoridades peruanas van a definir que efectivamente se va a dar el proceso de extradición. Importante también mencionar que el expresidente peruano de 77 años está acusado de haber recibido esos 30 millones de dólares en sobornos. Al menos lo que se sabe es que esos 30 millones, 17 millones sí lo recibió su testaferro, que admitió finalmente a las autoridades estadounidenses que había sobornado a funcionarios para efectivamente obtener contratos en toda América Latina durante décadas, y por eso se espera entonces que Toledo se suma a la larga lista de presidentes peruanos que están comprometidos o que han estado condenados o investigados por la justicia. No deja de impresionar por diferentes motivos. Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori, y podríamos seguir y seguir y Ollanta seguir. Ollanta Humala, o sea, por eso. La verdad es que todos, al menos los electos popularmente, Andrés, han estado tras las rejas. Estamos hablando del presidente Pedro Castillo, que fue también detenido el año pasado. Estamos hablando de Ollanta Humala, que pasó 300 días en la cárcel. Y por ahí va a estar entonces seguramente Alejandro Toledo, que hay al menos 18 meses de prisión preventiva, según han dicho las autoridades. Él le daba también alguna entrevista a unos medios españoles en donde aseguraba que él no quería morir en la cárcel. Así que vamos a ver qué va a pasar con su retorno a Perú y cuándo efectivamente se va a dar el retorno del expresidente Alejandro Toledo. Y vamos ahora a noticias que tienen que ver con los gases invernadero, con el nivel récord, además, Andrés, que han llegado a este tipo de contaminación. Un informe realmente muy devastador el que entregó la ONU, que dijo que prácticamente ya no había nada para salvar los glaciares, por ejemplo, que se estaban destruyendo, descongelando a una velocidad récord, que realmente ya no había posibilidad de salvarlos porque, contrario a lo que se pensaba, la temperatura del planeta no va a descender, sino que va a seguir aumentando en los próximos años. Al menos, según lo dijo la Organización Meteorológica Mundial, que publicó este estado del clima global de 2022 y que muestra que los últimos 8 años fueron además los más calurosos, si se tienen jamás registrados en la Tierra. Hay varios países europeos que registraron el año más caluroso de su historia. Y respecto a los glaciares, les comentaba que se derritieron a una velocidad extrema, que salvarlos, dice la ONU, es básicamente una causa perdida, y los niveles globales del mar están aumentando a más del doble del ritmo de lo que lo habían hecho en la primera década de mediciones. Estamos hablando de 1993 a 2002, y tocaron además un nuevo récord el año pasado.
A todo esto se suma, Andrés, inundaciones mortales, sequías, olas de calor, todas esas imágenes que les hemos mostrado durante en diferentes latitudes del planeta, nadie se salva. Efectivamente, todo eso tiene que ver con el cambio climático, esos efectos adversos y que además son sorpresivos en muchas de las localidades en donde les hemos ido contando y que implican además un costo monetario de vidas muy alto para estas poblaciones que desafortunadamente son países además en donde no hay cómo paliar los efectos del cambio climático. También uno ve los reportes internacionales, lo que va a suceder aquí en América Latina en los próximos años no va a ser muy halagüeño, la salida del fenómeno de la niña, la entrada del fenómeno del niño, que va a significar al final también altas temperaturas que permanece por un buen rato. Claro, efectivamente esa es una de las principales operaciones y también de las preocupaciones que tiene no solamente Naciones Unidas, sino distintos líderes mundiales que están ya buscando cómo paliar los efectos del cambio climático a través de ciertas políticas que puedan ayudar hacia ese objetivo. Y de este informe de la ONU nos vamos hasta ahora hacia Argentina porque se empieza a calentar, Andrés, el ambiente electoral. Hoy con un anuncio que era muy esperado por el kirchnerismo o por algunas alas del kirchnerismo, y es que finalmente el presidente Alberto Fernández da un paso al costado, dice que efectivamente no se va a presentar a la reelección. Obviamente la oposición lo ve como un síndrome del fracaso. ¿Es sorpresa esto, Andrea? Sí era sorpresa, Andrés, porque él había dado algunas señales de que quería presentarse, pero obviamente al interior del kirchnerismo había mucha reticencia a que Alberto Fernández, que no ha tenido un buen gobierno, que ha tenido un panorama complicado en materia económica, fuera la persona que lo representara en las elecciones, en donde se han ido conociendo además nuevos candidatos políticos. Hablamos, por ejemplo, de Javier Milei, que tiene prácticamente el sector de la derecha y de la ultraderecha en Argentina un bien discurso conquistados. muy particular. Efectivamente, así que se empieza entonces a calentar esta campaña en el vecino país y lo que hizo Alberto Fernández fue publicar en sus redes sociales un video más o menos unos 8 minutos casi en donde le explicaba las razones por las cuales no se iba a presentar y sobre todo no le iba a hacer sombra a la gran candidata que esperan en el kirchnerismo, que sería entonces la vicepresidenta, que ya ha sido presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a revisar parte de los argumentos del presidente argentino. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Bueno, y recordemos que ya se empiezan entonces, Andrés, a conformar cuáles van a ser las candidaturas desde el oficialismo. Ha resonado el nombre del ministro de Economía, de Sergio Massa. El supraministro. El superministro, que también vamos a ver si va a ser un supercandidato o va a quedar más diluido. También de Daniel Scioli, que es otro de los ministros. Y por la parte del lado de la oposición se encuentra el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también Patricia Bullrich, que había sido ambos. También alguna... Macri. En su minuto. Claro, tuvieron algún protagonismo del gobierno de Macri, así que vamos a ver cómo se calienta esta campaña presidencial de cara al próximo 20 de octubre. Y difunden, Andrés, un nuevo video polémico de el Dalai Lama. Realmente, después de toda la polémica, que hay que ser bien directos en ese tema, Andrés, porque realmente la polémica fue aquí en Occidente. Estos videos han circulado seguramente por meses y por años en Asia y realmente allá no les ha hecho mucho ruido, pero a pocas semanas de ese escándalo que generó el registro en donde él besa a un niño, el líder espiritual volvió a ser blanco de críticas. Ahí vemos cómo toca insistentemente el brazo de una menor de edad en un acto público. La niña se ve visiblemente incómoda a veces por momentos y en el registro se puede ver a la pequeña que mantiene al lado del líder budista mientras intercambian algunas miradas. Se ve a este hombre de 87 años permanentemente tocando a esta niña reiteradamente y el video se ha viralizado rápidamente por las redes sociales. Se desconoce, si Andrés, qué tan reciente es, cuándo sucedió, cuáles fueron las circunstancias también, pero siguen entonces apareciendo ese tipo de registros que, como les digo, escandalizan mucho más aquí en Occidente porque prácticamente en Asia, en donde él es prácticamente una divinidad o tiene una categoría de jerarca prácticamente del budismo, no es tan cuestionado este asunto. Y vamos ahora, Andrés, a unas imágenes muy impactantes de un motociclista que se escapó, realmente se salvó la vida después de esto que vamos a ver en imágenes y que tiene que ver con este ataque de un oso en medio de un bosque en Rumania. Todo esto ha circulado, Andrés, por redes sociales y se ha viralizado el momento en el que
Un hombre que estaba en plena aventura en un bosque tuvo un aterrador encuentro con este oso enorme, un oso grizzly. Como se ve en estas imágenes, el animal se acercó rápidamente, se lanzó sobre uno de los motociclistas que afortunadamente logró dar unos pasos atrás y evitar este ataque. Y para espantar al animal, la persona que grababa aceleró la moto para asustarlo, y eso es lo que hace que este oso finalmente termina cambiando de camino y se fuera del lugar unos segundos después. Ambos motociclistas en Rumania lograron afortunadamente salir ilesos de lo que habría sido prácticamente un ataque mortal. Y vamos ahora a algo que también tiene que ver animales, pero es una imagen que llega desde China, Andrés, y que habla obviamente de la incursión de esa naturaleza en lugares en donde no tendrían que estar. Estamos hablando de esta avestruz, es un video que se ha hecho además viral en redes sociales, en esta carretera al este de China. Estamos hablando... No sé si nosotros invadimos su territorio hace mucho tiempo. Los que siempre invadimos realmente. O ellos o nosotros, yo creo que es lo primero. Claro, completamente, Andrés, porque son ciudades que se han urbanizado sobre base de los bosques en donde habitan estas especies, y el video grabado en una ciudad de la provincia de Shandong, en el gigante asiático, muestra este animal de 2 metros de altura corriendo entre los autos en una calle que además estaba muy transitada. Fuerte la avestruz, ¿eh? Sí, completamente. Y además en la grabación se puede ver cómo los conductores tuvieron que reducir obviamente la velocidad o incluso llegar a detenerse por completo para no atropellar esta ave. Funcionarios de la Brigada de la Policía de Tránsito confirmaron que el avestruz había sido capturado después por las autoridades correspondientes y que ahora está entonces investigando de dónde escapó este ave de 2 metros de altura. Y finalizamos nuestro bloque internacional con una buena noticia, porque el oso koala número 100 nació en un zoológico australiano, Andrés. Esto le da esperanza de supervivencia a una especie que ha sido muy golpeada, que está en peligro de extinción. Y para el zoológico este nacimiento es, dicen ellos, un milagro, porque no solamente es el primer koala que nació en la temporada de cría de este año, sino también el primero que nació después de esos incendios muy dramáticos que vivieron los australianos entre 2019 y 2020, que devastaron este país oceánico. Y el nombre de la madre de Ash, lo cual significa en español ceniza, como un signo de esperanza para el futuro de la vida silvestre. Y si bien todavía se desconoce qué tan grave fue la disminución de la población de los koalas durante esos incendios, se dice también desde el zoológico que explicaron que el bebé Ash solo tiene 4 meses, por lo que va a pasar un poco más de tiempo antes de poder asomar su cabecita, obviamente, de la bolsa de su madre. Marsupial. Buen marsupial. Andrea Aguilar, muchas gracias por el completo informe. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos trasladamos hasta la comuna de Providencia. La imagen, lo vemos, un incendio que afecta a una cámara eléctrica subterránea en calle Guardia Vieja. Ordenan evacuar un edificio. Fabián Collado con toda la información del momento. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Andrés. Guardia Vieja, a la altura de Barcelona. Es en este lugar donde una cámara que corresponde a la empresa Enel habría producido un corte, y es a raíz de aquello que llamas comenzaron a salir, como ustedes están viendo en las imágenes. La verdad que en un primer minuto no habría generado mayores complejidades, pero en vista y considerando, seguro que nos dice Bomberos, que la empresa de electricidad de la región metropolitana, de gran parte de la región metropolitana, no se ha hecho presente en el lugar y no ha cortado la energía eléctrica. Por eso es que las llamas fueron muy importantes, como ustedes están viendo en pantalla, y comenzó a propagarse este incendio, el cual está en desarrollo todavía, porque hasta el minuto todavía es fundamental poder cortar la energía eléctrica. ¿Para qué? Para que así puedan cesar las llamas. De hecho, ¿cómo ha trabajado Bomberos en este lugar? Estamos hablando con espuma en los alrededores, y eso ¿qué es lo que provoca? Que no existan riesgos de propagación. De hecho, esa es la tranquilidad que se le da a las personas por parte de Bomberos, de que no hay inconvenientes al respecto. No se debería generar otra emergencia. De todas maneras, lo que nosotros vemos que las llamas son tan importantes que por poco están alcanzando o alcanzaron el techo de este edificio de oficinas que está ubicado por calle Guardia Vieja. Por eso es que se ha restringido el tránsito tanto peatonal como vehicular de las diversas personas que van transitando por este lugar, debido a que las llamas se encuentran todavía ahí y todavía la empresa de electricidad no se hace presente, y esa es la mayor complejidad que tiene Bomberos. No hay cómo apagarlo netamente tal, si es que la empresa de electricidad no aparece acá y no corta la energía eléctrica. Era una emergencia más bien simple en un primer minuto, pero esto lamentablemente se fue agrandando de alguna manera, producto justamente de la ausencia de Enel. Vamos a revisar declaraciones por parte de Bomberos.
transformadores eléctricos. La emergencia no está controlada aún. Lo que tenemos controlado es la expansión que pueda tener el fuego hacia el edificio que está detrás. ¿La mayor peligrosidad o la mayor complejidad que han tenido ustedes? De no tener respuesta de Enel para poder cortar la energía y poder trabajar, lo cual ha sido una espera importante de no poder controlar el fuego por ese motivo. Es la mayor complejidad netamente tal. Es claro lo que estaba comentando entonces bomberos al respecto, y por eso que las llamas no han sido apagadas en un 100% y la emergencia netamente tal no está controlada. Lo que es un factor favorable es que no exista riesgo de propagación, y eso es netamente gracias a los trabajos de los voluntarios de bomberos que han estado trabajando en el lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Oiga, ustedes están hace, bastante... Ay, casi se cae. Llegamos hace como 2 horas cuando recién empezó a salir humo. Aquí, ¿te fijas? Nos acercamos y empezaron a haber unas explosiones, pero brutales, que tuvimos que salir arrancando porque toda la gente le dio susto porque podía explotar y dañarnos, qué sé yo. Pero hace rato nosotros fuimos a almorzamos y todavía no logran apagarlo. Lleva más de 1 hora, hora y media. ¿Las llamas eran tan importantes? Más, porque estaba como un poquitito más hacia la esquina, pero era todo humo negro, ¿te fijas? Humo negro, y después empezaron a salir llamas. Después volvía a apagarse y empezaba a salir de nuevo humo. Pero eso está, como te digo, hace 1 hora y media. ¿Y bomberos ha estado acá el primer minuto? Desde el primer minuto, exactamente. Bomberos llegó en el momento que estaba saliendo solamente el humo. Claro. Y era humo negro, sin llamas. Y desde ahí que está Bomberos. Bomberos ha hecho un trabajo importantísimo, pero no logra controlarlo por el tema de que es electricidad. Claro, bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Y claro, ese punto es clave porque Bomberos lo decía, la empresa de electricidad, la empresa Enel no se ha hecho presente, y eso es fundamental, de que corte la energía eléctrica simplemente. Eso es lo simple que tienen que realizar, lo que nos han dicho los voluntarios, para que esto pueda suceder. Y ustedes están viendo que comienzan a agrandarse nuevamente las llamas y que son muy importantes. De hecho, ¿cuál es la peligrosidad que hay acá en los alrededores? Claro, el edificio de oficinas, hay centros médicos que están en los alrededores y que por lo mismo hay mucho tránsito de personas habitualmente en este lugar. Lo que está haciendo Bomberos es poder tratar de bajar la carga calórica en estos instantes. Por eso es que están lanzando agua para poder apagar un poco, pero no van a poder cesar en un 100% este incendio, porque mientras que la compañía no corte, y nosotros no tenemos confirmación de si es que Enel se ha hecho presente a esta hora en el lugar o no, la verdad que no tenemos claridad al respecto. A ver, vamos a conversar con Carabineros, a ver la información que manejan ellos. Capitán, ¿cómo le va? Buenas tardes, capitán Edgar Reyes de la 19 Comisaría de Providencia. La información que manejan respecto a esta situación. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, la información que manejamos, tanto por personal de bomberos, que un transformador eléctrico subterráneo que se encuentra en este lugar, a raíz de un desperfecto eléctrico, habría emanado humo y posteriormente se habría manifestado a través de fuego, como lo están viendo ustedes en este momento. Se están realizando obviamente los desvíos de tránsito pertinentes para que no se vean más personas afectadas por este incendio que tenemos actualmente en este lugar. Fundamental, hasta el minuto no se ha hecho presente la empresa, digo, por el corte de la energía. Se está tomando contacto con la empresa, obviamente a raíz de esto se están viendo servicios públicos y algunos establecimientos y oficinas que están aquí aledañas a este lugar afectados porque no mantienen energía eléctrica, pero se está tomando contacto con la empresa para que lleguen al lugar y obviamente solucionen el inconveniente. ¿Evacuación? Al momento, con la entrevista que sostuve con bomberos, no mantenemos ninguna evacuación, pero se están realizando de forma preventiva, un establecimiento ocasional que mantenemos cerca, la suspensión de clases, porque obviamente no mantienen energía eléctrica y es un tema fundamental para que ellos funcionen, pero en las oficinas que mantenemos por acá y los edificios obviamente no están trabajando por una razón obvia del tablero eléctrico que tienen desperfecto. Capitán Edgar Reyes de la 19 Comisaría de Providencia, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Entonces, no hay peligrosidad para las personas que están en los alrededores, afortunadamente, pero acá lo que va a ser fundamental en esta emergencia, que comenzó a las 12 del día. ¿Y por qué comenzó a propagarse? Porque no se ha hecho presente la compañía de electricidad todavía. Mientras no corte la energía, posiblemente ahora vemos solo humo por la aplicación de agua por parte de bomberos,
pero esto puede volver a agrandarse y puede llegar hasta los techos de este edificio de oficinas nuevamente si es que eso no ocurre. Eso va a ser crucial para que esta emergencia sea superada acá en la comuna de Providencia, donde reiteramos a las personas que están transitando a esta hora o que van a transitar a esta hora de la tarde en este sector de la región metropolitana, calle Barcelona y Guardia Vieja, tránsito absolutamente suspendido. Fabián Collado, continuamos conectados con esta información del momento en la comuna de Providencia. Muy buenas tardes, 14 horas con 14 minutos. Nos vamos a la pausa, las noticias, al regreso todo el deporte con don Sergio Pinto. Ya volvemos con 24 tarde. Nos despedimos, pero antes les dejamos una invitación para esta noche. En un nuevo archivo 24 recordamos la llamada secta de Coyihuay, a 10 años del asesinato de un bebé de tan solo 2 días de vida. ¿Qué ha pasado con ese fundo? ¿En qué están los miembros del grupo liderado por Antares de la Luz? A continuación, un adelanto de lo que hoy mostraremos en el trabajo encabezado por el equipo de Juan Carlos Alarcón esta noche en 24 Horas Central. Con esto yo me despido, que tenga un excelente fin de semana. Chao, chao. Supera cualquier delito del que hayamos podido informar. Se trata del primer sacrificio humano de nuestra historia. En esta casa, a las alturas de Coyihuay, un pseudo guía espiritual comandaba una secta de jóvenes de un estrato social alto. Apenas a 4 metros de este lugar, cometerían uno de los crímenes más horrendos que uno pudiera imaginar. Arrojaban a un niño de días a una hoguera. El menor era hijo del propio Antares de la Luz. Contaban con un líder que era carismático, un líder que se autoproclamaba Dios. Ni habíamos escuchado hablar jamás de una secta. Eran demasiados los policías que estaban destinados a buscarlo.